Qué tremenda y hermosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, esta semana ha sido una lección maravillosa. Esta fue la lección Vivir por el Espíritu. Vivir por el Espíritu nos ha enseñado en realidad cómo el creyente tiene conflictos día a día, momento a momento. Cómo la carne es enemistad contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. En esta lección pudimos aprender cómo obtener la victoria y cómo el Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos muestra el camino para lograr la victoria. De tal manera que el Espíritu de Dios es el que convence. Él es el que hace las obras de salvación. Por lo tanto, todo lo que el Espíritu hace es habilitarnos, capacitarnos para lograr la victoria. Realmente en esta semana logramos entender que no todo es suave en esta vida. Vamos a tener duros y terribles conflictos. Tenemos tentaciones, la carne contra el espíritu contra la carne. Pero hay buenas noticias. El Espíritu es el que nos da vida. El Espíritu es el que hace todo. Es el Espíritu de Dios que nos hace la fuerza, la fortaleza para lograr vencer. Recuerde que el reino de los cielos sufre violencia y son los valientes los que lo arrebatan. Al llegar allá al reino de los cielos, vamos a llegar como vencedores. El que venciere, Dios le hará columna en su santo templo. El que venciere, heredará todas estas cosas. El que venciere, recibirá la piedrita con su nuevo nombre. El que venciere, por lo tanto, en Cristo somos más que vencedores. Pero no tenemos la victoria por nosotros mismos, sino que es el Espíritu de Dios el que hace en nosotros las obras de bendición y de salvación. Por lo tanto, esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición. Por ejemplo, estudiamos lo que es andar en el Espíritu. ¿Qué cosa es andar en el Espíritu? Bueno, no alimentar los deseos pecaminosos de la carne. Alejarnos de todo aquello carnal, de todo aquello que nos aleja de Dios. Recuerde que tenemos una naturaleza carnal, pecaminosa, caída, que se resiste a hacer la voluntad de Dios. Es más, no quiere y tampoco puede. Esta era la lucha del apóstol Pablo. El tema número 2, el conflicto del cristiano. Miserable hombre de mí, decía el apóstol. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que quiero hacer tampoco lo hago, sino que hay una ley en mí que se opone al Espíritu. Por lo tanto, el conflicto del cristiano va a continuar aquí, va a seguir y seguir hasta que Cristo venga, hasta que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y esto mortal se vista de inmortalidad, y esto de corrupción se vista de incorrupción. Entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, este conflicto no va a terminar hasta que lleguemos allá al reino de los cielos. En el tema número 3 comprendimos lo que son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Bueno, dijimos que las obras de la carne lo que hacen es apartarnos de Dios. Esto de pleitos, iras, disensiones, borrachera, orgías, disensiones, pleitos, hechicería, brujería. Todas estas son obras de la carne. Y leímos en Apocalipsis que el que haga tales cosas no heredará el reino de los cielos. Por lo tanto, las obras de la carne nos llevan hacia la muerte, nos dividen. Por el otro lado, en el tema número 4, el fruto del Espíritu, estos 9 maravillosos frutos, de los cuales el primero es el amor. Dice, los frutos del Espíritu, usted no se esfuerza para tenerlos. Son frutos que nacen naturalmente. Alguna vez usted va a ver un fruto pequeñito, chiquitito, que parece que no vale la pena. Usted va a ver frutos en otros que parecen ser más grandes. Pero ¿saben qué? Ese fruto está en crecimiento. Pero para que ese fruto crezca, usted tiene que sembrar la semilla. Tiene que cuidar la planta. Tiene que crecerla, cuidarla, porcarla. Y entonces aparecerán las florecitas. Así un capullito. Después esa florecita va a engrandecer. Va a caer la flor. Parecerá que se echó a perder. Y va a nacer el fruto. Chiquitito al comienzo. Pero después hay poder en el nombre de Jesús.
El Espíritu es el que hace la obra. Entonces nacen los frutos, el amor, todos esos frutos de los cuales estudiamos esta semana. Los frutos del Espíritu, usted no tiene que esforzarse. El árbol que da sombra no se esfuerza. El árbol que da fruto no se esfuerza. Son los frutos que nacen naturalmente, que obran por el amor. En el tema número 5, comprendimos lo que es el camino a la victoria. ¿Cómo se logra la victoria? Bueno, si usted quiere aprender a hacer algo, si usted quiere hacer algo, acérquese a alguien que ya lo ha hecho, que ya tiene la experiencia. Aprenda la receta, aprenda cómo lo haga y después aplique la fórmula. Y usted va a lograr hacer lo que usted quiere hacer. Y aquí nos enseñan en esta lección lo que es el camino a la victoria, que es andar, seguir, vivir y crucificar el yo. Andar detrás de las pisadas del Señor, seguir sus pisadas, aprender de Él, vivir y confiar. ¿Cómo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, para honra y gloria de aquel que me amó y se entregó por mí y por ti y por mí. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Gracias por sus oraciones, gracias por sus comentarios, gracias por sus correos electrónicos, gracias por orar por su Salvador, por su servidor. De tal manera que, hermanos, los amo en el nombre de Jesús. Por favor, sigan en contacto con nosotros. Gracias por sus oraciones, gracias por sus comentarios. Busque ahí abajo donde dice suscribirse. Suscríbase a nuestro canal y hágale clic a la campanita que está ahí abajo. En la campanita le hace clic y así le va a llegar la lección todas las semanas. Que el Señor les bendiga. Y ahora, por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por el poder y la potencia de tu Espíritu, porque Él es el que nos lleva a toda verdad, Señor. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos lleva a toda verdad, Padre. Y es por Él, por medio de Él, que hemos sido salvos y por medio de Él podemos ser más que vencedores. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón, Señor. Ayúdales en sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Dales el poder de tu Espíritu para que sean más que vencedores por medio de aquel que los llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Bendícenos hoy y siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. La próxima semana estudiaremos el Evangelio y la iglesia. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga.